también. Y vamos a meditar en la palabra del Señor de una manera. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo número 17. Si lo encuentra, diga amén, hermano. San Lucas, capítulo número 17. Y vamos a leer del versículo 26 en adelante. Si lo encontró, hermano. San Lucas, capítulo 17, verso 26 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén y amén. Vamos a orar, hermano. Yo le invito a que cierre sus ojos y que desde ya le diga al Señor que le hable a su vida, que hable a cada uno de nosotros, que sea Él el que nos dé el consejo acertado a cada uno de nuestras vidas. Padre, que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias por la vida de cada hermano, Señor, de cada amigo, por cada uno de aquellos, oh Dios, que están a través del video también, Padre, de que seas tú llevando, Padre, la bendición, Padre, a cada uno de ellos. Que tu palabra, oh Dios, sea inspirada a través del Espíritu Santo, Señor, y sea respaldada a través de Él. Que ahora, oh Dios, no sean mis labios, sino tu presencia, Padre. Toma el control, Señor, desde ya. Que tu gracia, Señor, repose sobre cada vida también, Señor. Y que todo, Dios, lo que hacemos sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Yo creo, hermanos, de que Dios siempre puede tomar su asiento. Yo creo, hermanos, de que Dios siempre tiene propósitos para el hombre. Y hoy quisiera, hermanos, contemplar un tema que lo tenía desde hace un par de semanas meditándolo. Y no es coincidencia lo que sucede en muchas ocasiones alrededor nuestro. Y es de que los hijos de Dios hoy vivimos en medio de un mundo decadentemente, o que vive en una decadencia moral. Y de eso, hermanos, no le voy a hablar precisamente de la venida del hombre o de la venida de Jesús, sino que quiero, hermanos, compartir de que estamos viviendo, hermanos, en un periodo en donde los valores y la moralidad se ha perdido en gran manera. Y nosotros, hermanos, somos testigos de lo que sucede alrededor nuestro. Y somos testigos, hermanos, de lo que ha venido aconteciendo de un tiempo a la fecha. Y, hermanos, al contemplar todas esas situaciones, hermanos, de la vida, al contemplar, hermanos, las situaciones, hermanos, en los países, al contemplar, hermanos, las situaciones en los lugares, hermanos, donde hay alguien que gobierna o alguien que, hermanos, está al frente, nos damos cuenta, hermanos, de que la vida del ser humano ha sido, hermanos, trastornada, y no trastornada, hermanos, para bien, sino que ha sido, hermanos, trastornada para mal.
Ejemplo de ello, hermanos, ha sido, hermanos, de que muchos le han quitado valor a la palabra de Dios. Y podríamos decir, hermanos, de que por lo menos en este país, para no irnos tan lejos, la palabra del Señor, hermanos, fue apartada, hermanos, de aquellos lugares donde se reunían los niños en los salones de clase. Todo, hermanos, porque pensaron de que no era necesario. Mas sin embargo, hermanos, el hombre natural no ve las cosas como Dios quiere que las veamos, porque son espirituales. Y a consecuencia, hermanos, de la maldad que el mismo hombre ha ido creando, hermanos, hoy nos encontramos con un producto que se ha vuelto, hermanos, en una inmoralidad grande, hablando precisamente de este país. Pero, hermanos, también es lamentable de que dentro de las congregaciones, hoy, hermanos, también la palabra del Señor la están, hermanos, como obviando, o la están, hermanos, apartando, o la están dejando de lado solamente para sacarle lucro a lo que es, hermanos, un versículo de la palabra del Señor. Y cuando, hermanos, esta gente se enfoca en cuestiones simplemente materiales, dejan de lado, hermanos, la espiritualidad y la moralidad que debe de haber dentro de la iglesia, dentro de, hermanos, de un hogar. Hermanos, y aquí venimos, hermanos, personas que tenemos hijos. Aquí venimos, hermanos, personas que tenemos familia. Aquí venimos, hermanos, personas que necesitamos, hermanos, tener algo diferente, ¿sí o no? Aquí venimos personas, hermanos, que tenemos necesidad. Pero, y hermanos, y llegamos, o llegan las personas a lugares donde la palabra del Señor ha sido apartada y son llamadas iglesias, son llamadas congregaciones. Pero sabe, hermanos, lo que a veces hay en esas congregaciones, hermanos, a veces la gente dice, no, si a mí me tocó el Espíritu Santo, a mí el Espíritu Santo me hizo danzar por toda la iglesia, me hizo moverme. Pero, hermanos, ¿y si eso no le produjo un arrepentimiento? Sí, es cierto, lo pudo tocar un espíritu, pero no fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a reconocer la verdad de Dios, nos lleva a reconocer, hermanos, de que realmente estamos en un problema cuando no estamos, hermanos, enfocados en Cristo Jesús. Estaba, hermano, viendo de que el Señor nos dejó herramientas. Y lamentablemente, hermanos, como que las herramientas que el Señor nos dejó, nosotros, hermanos, no las hemos sabido utilizar. ¿Cuántos saben utilizar un martillo aquí? Yo creo que todos en alguna ocasión le hemos pegado algún clavo, ¿sí o no? Esa es una herramienta. Pero también, hermanos, la palabra de Dios es una herramienta. Y el mismo Señor, hermanos, decía de que Él nos había dado la autoridad de hollar serpientes. De que, hermanos, iban a venir cosas mortíferas a nosotros y que no nos harían nada. Pero, hermanos, al parecer, cuando leemos estos versículos, pensamos de que solamente son cosas que el Señor le dijo a aquellas gentes en aquel tiempo. Cuando, hermanos, uno lee la Escritura, a mí me gusta a veces imaginarme cómo el Señor quizás se reunió a sus discípulos, o cómo el Señor, hermanos, se glorificaba en medio de un pueblo, o cómo el Señor, y uno, hermanos, hace un enfoque, y uno piensa, bueno, si el Señor nos ha dado la autoridad, y si el Señor nos ha dado el poder, y si el Señor nos ha dado la capacidad, ¿por qué no la utilizamos nosotros?
Ahora, hermanos, la iglesia, hermanos, ha caído en ese mundo decadente. Ya no leemos, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no buscamos. Pero todo está bien. Pero somos cristianos. Yo siempre les he dicho, hermano, hoy todos se llaman cristianos. Pero hijos de Dios son pocos. Hoy, hermanos, el mormón, el budista, el ateo, el católico, el musulmán, el testigo de Jehová, hoy todos se llaman cristianos. Pero alguien que sea realmente un hijo de Dios, porque Juan, hermanos, lo dijo en el capítulo 1, que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Yo creo, hermanos, de que aquí habemos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, debemos de despertar y actuar. No permitir, hermanos, que el diablo siga jugando con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos. Porque, hermanos, todo comienza desde el momento en que se instruye a alguien. Si uno, hermanos, instruye mal a alguien, esta persona va a crecer y va, hermanos, a actuar mal porque le instruimos mal. Pero si nosotros le instruimos bien, hermanos, y aunque venga alguien más adelante, esta persona que hemos instruido, o nuestro hijo, o nuestro pariente, o quien sea que sea, cuando alguien le quiera decir algo diferente, él va a entender de que ya hubo alguien que le enseñó las cosas tal cual eran. Pero lamentablemente, hermanos, aquí, hoy en día, nosotros, hermanos, como que no estamos actuando en ese marco. Estamos actuando, hermanos, en un marco diferente. Nos hemos, hermanos, apartado de la realidad que estamos viviendo a nuestro alrededor. Sabe de que la maldad, hermanos, en el tiempo de Noé creció tanto, pero creció tanto que Dios tuvo que mandar un juicio y matar a toda esa gente. Si usted va a Génesis capítulo número 6, si usted va a Génesis 6, versículo 5, dice la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Recuérdese, hermanos, de que Dios, cuando formó al hombre, hermano, lo formó perfecto. Cuando Dios, hermano, formó la tierra, los animales y todo lo que podemos ver, Dios lo hizo bien. Dios lo hizo bueno. Así dice la Escritura. Y vio Dios que era bueno. Pero el enemigo siempre quiere arruinar. Por eso usted no se descuide. Porque Dios a veces quiere actuar con nosotros, pero dejamos que el enemigo nos mine. Dejamos que el enemigo, hermanos, nos gane. Estaban aquellos en el huerto y escucharon la voz de quien no debían escuchar. Y entró el pecado. Y cuando entró el pecado, hermanos, no fue tan lejos la consecuencia. Porque a raíz de ese pecado, los hijos que habían concebido
Hermanos, uno de ellos fue tan perverso que había tanta maldad en su corazón que mató a su propio hermano. Y como en aquel entonces, hermanos, no sabían que era la muerte todavía. Ellos no sabían. Yo me imagino que cuando Caín, hermanos, le dejó caer aquella roca a su hermano y vio que quedó acostadito ahí, Caín ha de haber dicho, este se quedó dormido. Y se fue. Y quizás, hermanos, Eva y Adán lo buscaron. Y aquel nunca se levantó. Y quizás pasó un día, pasó 2 días y aquel cuerpo se descompuso. Y Dios, hermanos, le demandó a Caín la sangre de su hermano. Y lo maldijo. A la primera, segunda, hasta la 4ª generación. Y aún así puso señas sobre él, para que todo aquel que lo matara también. Y la maldad, hermano, del hombre llegó a tal extremo, que se desenfrenó todo. Hermano, llegó al extremo de que la gente quizás ya no le importaba nada. Y Dios vio eso. Y cuando Dios vio eso, vio que había crecido la maldad. Pero dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 6 que acabamos de ver. Pero Noé, dice la Biblia, halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Usted, hermanos, también halló gracia ante los ojos de Dios. Porque nosotros, hermanos, estábamos designados a la muerte. Estábamos designados a la condenación. Hermanos, dice la Biblia que nosotros también hemos sido concebidos en pecado. Y no había, hermanos, ningún método para que nosotros pudiésemos ser salvos. Pero vino Cristo y murió por nosotros y pagó el precio y derramó la sangre, hermanos, porque para, hermanos, ser salvo necesitaba haber derramamiento de sangre. Dios, hermano, se ha congraciado a través de Cristo en cada uno de nosotros. Él, hermano, ya no nos ve la perversidad que tenemos en nuestros corazones, porque somos perversos, somos malos, somos mal pensados, tenemos mal corazón, tenemos malos pensamientos, a veces malos deseos, a veces nuestro caminar no es el que Dios quiere que tengamos, a veces, hermano, nuestro actuar no es el que Dios quiere que tengamos, pero Dios, hermano, sigue teniendo misericordia y Él sigue viendo a Cristo glorificado. Su sangre nos ha limpiado. Pero el hecho de que Él siga viendo eso no nos da la libertad de pecar. Podemos, hermanos, que tal vez equivocarnos. Tal vez, hermanos, involuntariamente hacer cosas. Pero si pecamos deliberadamente, hermanos, juicio nos estamos acarreando nosotros mismos. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Imagínense, hermanos, cómo Dios se manifestó a Noé también. Porque yo me imagino de que tal vez Noé, hermano, sabía de que había un ser poderoso, omnipotente, que había creado las cosas. Pero que este ser quizás nunca le había hablado a él. Nunca había tenido, hermanos, un acercamiento a él. Y de repente, hermanos, Dios le habla y le dice a Noé que construya un arca. Yo me imagino, hermanos, de que cuando Noé escuchó esto, él en su corazón ha de haber sentido, hermanos, que quizás alguna alegría de oír a alguien que no veía, al Dios invisible, al mismo Dios que tenemos nosotros, hermanos. Ese Dios, hermano, que habló con Noé, es el mismo Dios que está en este lugar.
Ese Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que está con nosotros hoy. Yo me imagino, hermanos, a este Noé, y cuando Dios le empieza a decir, bueno, mira, yo quiero que hagas esto porque voy a destruir la humanidad. Y según, hermanos, los teólogos, como antes, hermanos, no había transporte, ¿verdad? Uno allá en El Salvador va a la playa. Por ejemplo, de donde yo vivía, para ir hasta la playa me tardaba quizás, si nos llevaban en carro, como 1 hora. O más de 1 hora. Y luego veía uno el agua, pero no había llegado. Pero esto es porque hay transporte. Pero en el tiempo de antes, según los que estudian la teología, el hombre no podía caminar, hermanos, a más de un radio de 100 kilómetros a su alrededor. Esos 100 kilómetros eran como un viaje de 3 días. Entonces, esta gente, cuando Noé les dijo que iba a haber un diluvio y que se iba a inundar la tierra, hermanos, esta gente no había visto siquiera el mar, quizás. Quizás habían visto riachuelos, quizás habían visto, hermanos, pequeñas lagunas, pero quizás nunca vieron un inmenso mar como el que nosotros vemos aquí, hermanos, a la vuelta de la calle. Entonces, cuando estos hermanos escuchaban a Noé, y Noé les decía, prepárense, arrepiéntanse, porque Dios va a destruir la tierra. Y era porque ya había crecido la maldad en ellos. Ellos, hermanos, ya no veían, hermanos, si lo que Noé decía era bueno, era malo. Ellos no les interesaba eso. Así como hoy en día, hermano, la palabra de Dios se predica, el Espíritu Santo toca a la gente, y la gente a veces no quiere. Y todos lo toman, hermanos, como que es algo que ya, estos están locos. Estos ya vienen, hermanos, con lo mismo, a cada rato, cada semana, cada día. Nos vienen diciendo que Cristo viene, que el fin se acerca. Hermanos, si Noé pasó más de 120 años diciéndole lo mismo, y aquella gente, hermanos, no quiso creerlo. Imagínense, hermanos, cuán grande fue la obra que Dios le encargó a este hombre. Hacer eso. Un arca que tenía 700 metros de largo. 7 cuadras, imagínense. 7 bloques de aquí para allá. Con una altitud más o menos como de un edificio. De unos 10, 12 pisos. Que los había dividido en 3 según lo que Dios le había enseñado. Porque iba a meter de todo. Toda especie de animal. Y hoy en día, hermanos, hay más de 400,000 especies de animales. Por eso era tan grande lo que Dios le había encargado a él. Y la obra del Señor también es grande. Y se la ha encargado a usted. Nos la ha encargado Él a nosotros. ¿Sí o no? ¿La ha encargado, sí o no? Sí. ¿Y cuánto va a tardar para que la completemos? Uno estaba diciendo que en el 2028 viene Cristo. Dice la palabra del Señor que nadie sabe el día ni la hora. Nadie, solo el Padre, ni el Hijo siquiera. ¿Y cuándo se va a acabar esto que el Señor nos ha encomendado? ¿Cuándo? Cuando el Señor lo llame a su presencia, o cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Cuántos están esperando eso? Solo un hermano, y los demás. Los demás. Porque lo que viene después es peor. Noé, hermanos, puso cuidado a lo que Dios le encargó. Y cuando Noé, hermanos, hubo terminado, Dios le dijo, métete ya. Y cerró la puerta. Y fue Dios quien cerró la puerta. Y empezó a llover. Y empezó, hermanos, a caerse el cielo en agua. Y aquella gente ha de haber dicho, bueno, este tenía razón.
corramos ahora a donde está el arca. Y cuando llegaron al arca, esa arca ya estaba cerrada, ya no había modo de entrar. Y Dios lo rescató. Después que pasó todo el tiempo, Noé, hermanos, en esa arca, bajaron las aguas después. Él llegó a tierra seca, todo volvió, hermanos, a ser él, su familia, todas las especies que se habían salvado. Y dice la Biblia que luego él vino y empezó a labrar la tierra. Y plantó una viña. ¿Qué produce una viña? Uvas. ¿Y qué hacen con las uvas? Hacen jugo, ¿verdad? En aquel entonces, hermanos, hacían vino. Entonces, Noé se emborrachó. Yo no sé, hermanos, si usted ha oído alguna vez del espíritu de borrachera. ¿Cuántos lo han oído? Pues no crean esa basura. Porque eso, la borrachera, trajo maldición también. Noé se embriagó, plantó la viña, hizo lo que hizo, se embriagó, y vino uno de sus hijos y vio su desnudez. Lo tremendo, hermanos, de que el hijo, al ver la desnudez de su padre, quizás, hermanos, en alguna ocasión alguna persona o alguien por accidente vio a alguien, pero se cubre y se aparta. Pero este hijo, hermanos, no lo hizo. Ah, hermano, pero ¿qué tiene si solo lo vio y lo maldijo? No fue solo eso, hermanos. Y es ahí donde nosotros vamos llegando, a donde la moralidad se fue perdiendo otra vez. Aquel hijo, Canaán, hermanos, vio a su padre desnudo y lo deseó. Quiso violarlo. Por eso es que es tan grave lo que pasó en ese momento. Porque su hijo no lo vio, hermanos, solamente en su desnudez, sino que lo vio con un deseo. Y cuando, hermanos, sus hermanos vieron que él estaba allá, lo quitaron. Y ellos, hermanos, caminando para atrás, lo cubrieron. Luego que su padre, hermano, volvió en sí, le contaron lo que había pasado. Y Noé, hermanos, maldijo a Canaán. Maldijo a Canaán. A un niño que ni siquiera pues sabía. Y de ahí, hermano, es que viene ya lo que son todas esas cuestiones de los cananeos, los fereceos, todas las tribus que después, hermanos, fueron, hermanos, regadas en todas las regiones de Canaán. Y si ustedes, hermanos, se dan cuenta, todas estas naciones, estos pueblos, todos ellos fueron idólatras, todos ellos, hermanos, fueron desenfrenados en sus pasiones, todos ellos fueron pecadores empedernidos, todos ellos no conocieron la voluntad de Dios. Todos ellos, hermanos, se apartaron a una y dejaron la verdad de Dios. Dios, hermanos, siempre ha querido, hermanos, el bienestar para el hombre, si no, no hubiera salvado a Noé y su familia. Lo malo, hermano, es cuando el hombre se siente en la confianza y, hermano, si piensa que la maldad que está cometiendo no va a alcanzar la consecuencia que ésta trae. Aquel joven, yo me imagino que cuando vio a su padre y le vino quizás ese deseo, eso, hermano, quizás ya lo traía de antes. Y se dio el momento
Y le dijo que él iba a ser servidor de su hijo mayor y todavía del otro menor. Luego la Biblia dice de que lo que leímos, de que así también como en los tiempos de Lot. Usted sabe, hermanos, la historia que llevó a Lot a vivir, hermanos, en Sodoma. Lot era sobrino, hermanos, de Abraham. Abraham, hermanos, antes de ser el patriarca, antes de que Dios se le revelara a él vivía con sus padres. Él vivía con sus hermanos. Y hermanos, Abraham era también como éramos nosotros, antes de ser cristianos, hijos de Dios. ¿Cuántos son cristianos, hijos de Dios? Así Abraham era un idólatra. Abraham no conocía al Dios invisible. Abraham todavía no conocía a Jehová. Pero también él, hermanos, en su corazón sentía que los dioses que su padre adoraba tampoco eran cosas que a él le agradaban. Y Dios se agradó de él. Y Dios le habló a él. Y le dijo que saliera de donde estaba su familia. Y cuando él se va, hermanos, se va a tierras de Canaán. Pero usted sabe de que no estaba tan poblada todavía. Y encontraron un espacio. Y estuvieron ahí. Y lo siguió su sobrino Lot. Y usted, hermano, sabe de que Abraham era un hombre que Dios lo bendecía en grande manera. De que Dios, hermano, todo lo que él hacía, lo que él tocaba, era prosperado. Así como fue José también. Donde él era puesto como administrador, Dios bendecía eso. Y Abraham, hermanos, también. Y Lot alcanzaba también. ¿Sabe qué son las características de estos hombres que tuvieron Noé, Abraham, Lot? Aunque Lot estuvo a punto de ser quemado también. ¿Sabe qué fue lo que a ellos les trajo el bienestar? ¿Sabe qué fue lo que a ellos les trajo, hermanos, el llegar a estar en un nivel delante de Dios? Que atendieron la voz de Dios en su momento. Que cuando Dios les habló, ellos atendieron el llamado de Dios. Que cuando Dios, hermanos, les dijo hagan esto, ellos hicieron lo que Dios les mandó hacer. Igual que nosotros. Igualito. Cuando Dios nos manda a hacer algo, lo hacemos tal como Dios dijo, ¿verdad? Dígame, hermano. Aunque sea por fe. Dios, hermanos, vio eso. Dice que cuando fueron, como la venida del hombre iba a ser así, como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. ¿Qué hubieron en esos tiempos de Noé? Se casaban, se daban en casamiento y hacían lo que querían. ¿Qué hubo en el tiempo de Lot? Lo mismo, vendían, negociaban, se casaban y había una gran perversidad en esa nación. Romanos 1:26 dice de que Dios, al ver la maldad de los hombres, los lanzó a sus propias concupiscencias. Y ellos dejaron, hermanos, el uso natural de cómo era. El hombre dejó de ser hombre y se montó a vivir con otro hombre, y la mujer dejó de ser mujer y se entró a vivir con otra mujer. Y Dios ahí los dejó a su mente reprobada, dice la Biblia. Así era Sodoma y Gomorra.
Cuando llegamos, hermanos, al capítulo 18, 19, nos damos cuenta, hermanos, de que Dios ya tenía juicio para Sodoma. En el capítulo 18, hermanos, la Biblia nos enseña de que Dios le dijo a Abraham de que iba para Sodoma. Y Abraham, hermanos, empezó a interceder por ese lugar. Y le dice, si hubieran 50 justos, por esos 50 justos, no destruirían la ciudad. Y Jehová le contestó, no lo haría por esos 50 justos. Y de esos 50 justos, si faltaran 5 más. Y Jehová le dijo, por esos 45 no lo haría. Y Abraham sabía de que hablar con Dios, hermanos, era una cosa tremenda. Y le decía, Señor, si me permites hablar, yo te pregunto, si hubieran menos, tú no destruirías la ciudad por amor a esos. Y el Señor le dijo, por amor a ellos no la destruiría. Pero, hermanos, fue tremendo. Que no hubo ni siquiera uno, ni siquiera Lot era justo siquiera. Ni siquiera él. Pero ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia entre Lot y la salvación que recibió? Si usted lee, hermano, los primeros versículos del capítulo 18, dice la Biblia de que Abraham miró 3 varones, vino y se postró a ellos y les ofreció lavar sus pies y de comer. Hay algo bien interesante, porque el capítulo 19, la Biblia los muestra, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba a las puertas de la ciudad, y salió al encuentro de ellos y ofreció lavarle los pies, alimentarlos y hospedarlos. Abraham era un hombre compasivo. Lot era un hombre que había aprendido de Abraham. Y cuando alguien, si usted, hermanos, lee en el Nuevo Testamento, cuando el Señor, hermanos, enviaba a los discípulos, envió a los 70, Él les dijo, no lleven nada. Donde los reciban, allí entraréis. Y les van a dar la paz. Y a aquellos les lavaban los pies y eran bendecidos. Entonces, aquí es lo mismo. Lot no sabía que eran ángeles. La Biblia, hermanos, nos enseña de que eran hombres de buen parecer. Aunque ya lo menciona el capítulo 19 en su comienzo. Pero en realidad, hermanos, no se mostraron como los ángeles que son, sino que se presentaron como hombres. Y la Biblia, hermanos, nos enseña de que así como cuando llegaron donde Abraham, pero ahí llegaron 3. ¿Alguien sabe por qué llegaron 3 donde Abraham? Si en Sodoma llegaron 2 ángeles. Porque entre ellos iba la presencia del Señor también. Iban los ángeles, iba Jehová con ellos también. Pero ¿por qué iba Jehová donde Abraham?
Porque Abraham ya le conocía y Lot todavía no. Dios hablaba con Abraham, ¿sí o no? Dios le había hecho promesas a Abraham, ¿sí o no? Dios había, hermanos, sacado a Abraham de sus padres para que fuera a poseer una tierra. Y él le dijo, esta tierra en la que tú estás, aquellas generaciones que salgan de ti, la tendrán por herencia. Y él mismo le dijo, aunque ellos vivan esclavos, él le dijo a Abraham, ellos van a ser esclavos 400 años. Y fue así, ¿sí o no? Fueron esclavos en Egipto 400 años. Pero después, cuando ellos salieron de la esclavitud, volvieron a Canaán y empezaron a poseer la tierra que Dios les había prometido. Pero cuando llegaron donde Lot, dice la Biblia que llegaron solamente esos dos varones. Y vino Lot y los atendió de la misma manera que Abraham había atendido cuando llegaron donde él. Y aquellos hombres, oiga bien, si usted lee el capítulo 19 se va a dar cuenta de que aquellos hombres le dijeron a Lot, no, nos vamos a quedar aquí, en la calle. Y dice de que Lot, hermanos, les insistió. Y para aquellos ángeles no era problema quedarse en la calle. Porque algo pasaba y algo, pero en fin, de que tanto que los insistió, la Biblia dice de que se fueron con él e hizo como les había dicho. Y aquella multitud, hermanos, desde el más joven, dice la Biblia, o desde el más viejo hasta el más joven, querían conocerlos. La palabra conocerlos, hermanos, en aquel tiempo era de que querían tener relaciones con ellos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? De que ese lugar estaba completamente desmoralizado. Estaba completamente arruinado por el pecado. Y por eso Dios había visto la maldad que había allí. Y no había visto ni siquiera uno que fuera digno de la salvación. Y Lot, hermano, ya tenía tiempo viviendo ahí. Solo que él no participaba de eso, pero él veía, hermano, yo me imagino que diariamente, para que él los haya ido a guardar a su casa, los haya llevado y los haya apartado, él ya sabía lo que este pueblo era capaz de hacer. Y hermanos, si la Biblia nos enseña de que a pesar de que aquel pueblo, hermanos, se enardeció tanto, Lot, hermanos, no dejó salir a aquellos hombres, sino, hermanos, de que Lot él mismo salió, y dice la Biblia que él cerró la puerta detrás de él. Y les empezó a decir de que tenía 2 hijas que no habían conocido hombre y que se las iba a dar y que hicieran como a ellos les pareciera. Pero que ellos no querían. Tanta era su perversidad. ¿Se acuerda cuando nos predicaban la palabra del Señor, hermano? Y no queríamos tampoco. Nos hablaban, arrepiéntase, su vida en Cristo va a ser diferente. Hay algo nuevo que Dios quiere hacer con usted y nosotros decíamos, no, así estoy bien, así vivo bien, así me siento tranquilo, ¿sí o no? Así decíamos. Al que le gustaba el trago, no, aquí está mi amigo, decía. Al que le gustaba el baile ponía la música y ahí se ponía a brincar y decía, no, esto me hace feliz. Al que le gustaba la mujer, buscaba mujer y decía, no, esto es lo que a mí me satisface. Pero ¿sabe? No hay mayor satisfacción que estar delante de la presencia del Señor. No hay mejor, hermano, satisfacción que poder, hermano, sentir las caricias de nuestro Señor. Hermano, cuando usted ora, cuando el Espíritu Santo baja y que siente que su cuerpo, hermano, como que se electrifica, como que su cuerpo, hermano, siente aquellos calentones y usted dice, Señor, gracias. Porque es algo, hermano, que no lo da ninguna carne, no lo da, hermano, el deseo humano, lo da solamente el Espíritu de Dios. Y hermanos,
Y este hombre, cuando vio de que se salió y la multitud empezó a golpearlo, empezaron, hermanos, a ultrajarlo. Dice la Biblia, hermanos, de que aquellos hombres estiraron su mano y lo jalaron y lo metieron adentro de la casa. Y cerraron la puerta. No dice, ¿verdad?, de que salieron corriendo a agarrar a Lot y lo metieron, ¿verdad? No dice así la Biblia. La Biblia dice de que estiraron. Para decir usted, este hermano un cuento nos está dando. Léalo. Son cosas que Lot entendió después de que pasó eso. Lot entendió de que a quienes él tenía en su casa eran a los ángeles del Señor. Lot, hermanos, como que le vino el 20 y dijo, no, pero si es que yo aquí tengo a los que el Señor ha mandado. Y aquellos ángeles, hermanos, cuando vieron que Lot, hermanos, fue capaz de entreponerse entre ellos y la multitud, hermanos, dice la Biblia de que, hermanos, hirieron con ceguera aquella multitud, y todos los hermanos trataban de llegar a la puerta. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Y no podían. Y Lot, hermanos, fue advertido y le dijo, esta ciudad va a ser destruida. Si tienes familia, nueras, yernos, ve y diles que salgan. ¿Verdad que Dios a nosotros nos ha dado esa promesa también? Que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. ¿Verdad? Entonces, es responsabilidad de nosotros orientar al que está cerca de nosotros para decirle de que solamente Cristo puede cambiar su corazón y su vida. Ahí está en él si quiere o no quiere. Pero usted ya salió del compromiso. ¿Sí o no? Entonces Lot vino y fue donde sus nueras, su yerno, y le dijo, miren, el Señor me ha dicho de que Sodoma y Gomorra van a ser destruidos y tenemos que salir de aquí. Y aquellos se burlaron de él. Cuando usted le ha dicho a alguien en la calle que Cristo viene pronto, ¿se ha burlado de usted, sí o no? Cuando usted le ha dicho de que Cristo es el único camino a la vida eterna, ¿se ha burlado de usted, sí o no? Cuando usted le ha dicho de que no hay otro camino para poder llegar al Padre, sino solamente a través de Jesucristo, ¿se han burlado de usted, sí o no? Así fue esta gente. Así fueron ellos. Hermanos, Lot les advirtió y les dijo. ¿Y qué hizo? Al amanecer, los ángeles mismos fueron a despertar a Lot y le dijeron, vete, huye, porque esta ciudad va a ser destruida. Y Lot, hermanos, no perdió tiempo. Se fue con su familia. Yo me imagino que aquel hombre corría con una gran desesperación, queriendo huir de la ira de Dios. ¿Se imagina cómo será cuando Cristo venga por su iglesia y los juicios de Dios caigan sobre la humanidad que quede? Es increíble cómo la Biblia lo expresa en Apocalipsis cuando habla de que más de la tercera parte va a ser consumida por fuego. Imagínense, hermanos, cómo Dios actuó. Y Lot salió y se fue. Y detrás de él, hermanos, ya empezaba la destrucción de aquella ciudad. Con azufre y fuego. Y Abraham, hermanos, también preocupado.
Porque Abraham sabía de que no había habido ni un justo. Y subió a la montaña a ver, y solo veía la gran humadera de que aquel lugar había sido destruido. Si Dios, hermano, permitió eso, es para que nosotros entendamos de que juicio viene para esta tierra también. Todo está, hermano, en que entendamos de que Dios lo que quiere es que, a pesar de que este mundo esté corrompido, porque la inmoralidad, hermanos, está a la vuelta de la esquina. El pecado está a la vuelta de la esquina. En las escuelas, hoy quieren educar a nuestros hijos en su orientación sexual. Y nosotros debemos de estar atentos ante esas situaciones. En las escuelas es permitido, hermanos, que pongan banderas de colores. En las escuelas es permitido que si el niño se quiere llamar niña y la niña se quiere llamar niño, nadie tiene el derecho de decirle nada. En las escuelas, hermanos, está permitido que si aquel niño no está definido, le pongan una X en su formulario cuando entra a estudiar. Pero eso es responsabilidad de nosotros, no de la escuela. Si nosotros, hermanos, como cristianos, como conocedores de la palabra, como sabedores de que viene un juicio, como sabedores de que la voz de Dios hoy nos está llamando a tiempo, debemos de orientar a nuestros hijos, a nuestra familia, a todos los que nos rodean y decirles de que realmente va a venir un juicio para este mundo. Hoy, hermanos, que usted hable en contra de un homosexual es un problema. Y nosotros no es que hablemos en contra y peleemos con ellos, porque sabemos que el amor de Dios es para todos y que Dios puede cambiar y transformar los corazones. Pero hermanos, si usted, hermanos, quiere decir que pongan algún versículo bíblico dentro de la institución, no se lo permiten. No se lo permiten. Si usted, hermanos, le da un cinchazo a su hijo y su hijo, hermanos, va a poner queja a la escuela, le mandan la policía, ¿sí o no? Y si usted quiere hacer algo en contra de ellos, la escuela lo demanda a usted. Y no es su hijo. ¿Es su hijo o no? ¿Quién tiene que ver por él? El papá. Nosotros estamos advertidos. Dios nos ha hablado. Desde antes nos viene hablando. Y hoy, hermanos, que todo se ha hecho más y más y más malo. Porque hoy por lo menos Nueva York parece una ciudad sin ley. Crímenes por donde quiera. Y el cristiano, si predica en la calle, que le está faltando el respeto a la gente. ¿Sí o no? Si un evangélico está predicando, hermanos, en una vía pública, hermanos, es para que se alarme, hermanos, cualquier gente y le diga, váyase, quítese, o llaman a la policía, hermanos, poniendo quejas de que usted está predicando algo que no es agradable. Y con esto quiero ir terminando, hermanos, de que realmente esto de que toda la maldad ha ido acrecentando, hermanos, solamente es el comienzo. Porque, hermanos, antes de que Cristo venga, todo esto tiene que acontecer. Y cuando, hermanos, el Señor venga, aquellos que no quisieron creer,
van a tener su recompensa. Si Noé halló gracia, si Abraham halló gracia, si Lot halló gracia, y usted puede ver de que Isaac, Jacob, todos ellos hallaron gracia delante de Dios. José, Moisés, Josué, todos estos hombres de Dios hallaron gracia, pero todos tuvieron algo en común. Atendieron cuando Dios les habló. Ahora es responsabilidad de nosotros atender ante estas situaciones que se han venido, no solamente en el mundo, sino que dentro de las congregaciones. Dios ha querido, hermanos, de que nosotros seamos una esperanza para este mundo. Si usted va conmigo a Mateo, capítulo 5, verso 13 en adelante, yo creo que son versículos que ya los conocemos hasta de memoria, pero que la moda del cristianismo hoy en día nos ha hecho olvidarla. Pero que, hermanos, lo que están ofreciendo los predicadores hoy en día nos han hecho olvidar lo que realmente somos. El Señor mismo les dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es usted, hermano? La sal de la tierra. ¿Qué es usted, hermano? La luz del mundo. Y la sal fue hecha para dar sabor. Y si no hay sal, o si la sal pierde su sabor, se volvió insípida y la botan. Y si es la luz del mundo, ¿de qué nos serviría que hubieran focos si los tapamos todos con bolsas negras? Y los metemos debajo de las sillas. ¿Alumbrarían? No. Si somos la sal y somos la luz, y si la palabra de Dios, dice la Biblia en el Salmo 119, es la lámpara, ¿qué más queremos? Hombres que no habían leído la Biblia, porque Noé no la había leído. Ni siquiera el primer libro del Pentateuco había leído. Abraham no había leído la Biblia, pero aún así le creyeron a Dios. ¿Y qué es la fe, hermano? Es esperar acertadamente algo sin siquiera verlo. Dios nos ama y por eso nos da su palabra a tiempo. Así de que tenemos que ir, hermano, en contra de este mundo siempre. Tenemos que ir en contra de la corriente. Es como cuando el río viene para acá y usted va para allá. Y le toca ir remando, hermanos,
¿Ha visto unos cayucos? Le toca ir con el remo de un lado y del otro, y la corriente viene en contra de ustedes. Pues así es esto.